Bienvenidos al curso de infraestructura deportiva. En esta oportunidad veremos el módulo 5 correspondiente a criterios de diseño 2, donde veremos las características de los espacios deportivos. En este módulo veremos distintas definiciones, los componentes del espacio deportivo, el área de juego, el área de fuera de juego, o también conocida como sobrecarrera, y el área complementaria. También veremos algunas de sus características, las dimensiones, la altura libre, la orientación, la demarcación y el trazado. Luego veremos algunas alternativas de superficies deportivas, los tipos que existen y sus características. También veremos los sistemas de riego, los sistemas de drenaje y el equipamiento fijo. Empecemos con las definiciones. Definamos qué es un espacio deportivo. Como sabemos, los servicios deportivos están vinculados a una infraestructura deportiva. Cuando hablamos de infraestructura deportiva, nos referimos a la instalación deportiva, al servicio que brindan los entrenadores o los capacitadores y al equipamiento deportivo. Entonces, infraestructura no es solo instalación, es instalación más el servicio que brindan las personas, que es la capacitación, y más el equipamiento deportivo. Ahora, dentro de la instalación deportiva encontramos el espacio deportivo, que suele ser y es el corazón o la razón de ser de una instalación deportiva y que a su vez es la razón de ser de la infraestructura deportiva. Ahora veremos los componentes del espacio deportivo. El espacio deportivo está compuesto por el área de juego, el área fuera de juego y el área complementaria. En este ejemplo vamos a ver un campo de hockey sobre césped de las Olimpiadas de Londres del 2012. Esto ha cambiado un poco con el tiempo, ¿no? Se han actualizado los colores que se usan, pero sirve para el ejemplo y ayuda para el ejemplo porque en este caso contrastan bastantes estas áreas. Entonces, tenemos que el área de juego es donde se desarrolla la competencia, estamos acostumbrados nosotros a verlo en el fútbol. El área fuera de juego también es conocido como área de sobrecarrera o área auxiliar o área de seguridad, y este nombre puede cambiar dependiendo de la disciplina deportiva que estemos abordando. En esta área fuera de juego se produce o está reservada para el calentamiento de los jugadores o también para la circulación del personal que le dan soporte a las competencias. Y muchas veces forma parte de la dinámica de juego. Es decir, la práctica deportiva involucra tanto el área de juego como el área fuera de juego. Y ahora tenemos el área complementaria. El área complementaria es un área inmediatamente contigua al área fuera de juego, suele estar hacia uno de los lados en la mayoría de deportes. Y esta área complementaria está reservada para el área técnica, el área de suplentes, en algunos casos puede ser también para el área de calentamiento, para el espacio reservado para árbitros y jueces. Se suele dar el ingreso y salida de los jugadores a través de esta área. También sirve para lo que es transmisión televisiva, y para espacios de organización de eventos. Y existen muchos otros usos, pero también esto depende, como en el caso de las áreas fuera de juego, como vimos, depende del deporte, depende del tipo de práctica y del nivel de competición. Ahora abordaremos lo que son las características. Lo primero que vamos a ver son las dimensiones. Para este caso vamos a ver el caso de fútbol, que suele tener esto bastante claro cuando estamos hablando de eventos de nivel internacional. Entonces, en el caso de las dimensiones, nos piden unas dimensiones mínimas, unas dimensiones máximas y unas dimensiones recomendadas. Como les dije en el ejemplo, vamos a ver fútbol. El reglamento de fútbol nos pide que el área mínima del campo de juego sea de 90 por 45 metros. El área máxima que debe tener un campo de fútbol es de 120 por 90. Y el área recomendado, las dimensiones recomendadas, es 105 por 68. Esto quiere decir que si tenemos la oportunidad de tener un campo de 105 por 68 metros, lo tenemos que hacer mandatoriamente, ¿no? O sea, si bien existen tolerancias frente a restricciones de espacio o por cualquier motivo necesitas un campo más grande porque tal vez sea un campo multideportes, lo puedes manejar. Aún cumple con la normativa, pero en la mayoría de casos, siempre que se pueda, es recomendable cumplir con
las dimensiones recomendadas. Ahora, aquí tenemos que las dimensiones fuera de juego, de perdón, aquí, sobrecarrera o auxiliar, también tiene ciertas dimensiones, ¿no? Este es el caso particular de un campo de fútbol para eventos internacionales. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver que entre las líneas laterales y las vallas de publicidad, en este caso, debe haber 5 metros en las laterales, debe haber 3 metros en las líneas de fondo hacia los extremos, 5 metros en la parte cerca al área de meta, eh, y las dimensiones que pueden ver acá, ¿no? Entonces, estos diagramas suelen estar disponibles en la mayoría de disciplinas deportivas. Estoy cogiendo el caso del fútbol porque es una de las, digamos, más accesibles y, digamos, es el deporte al que solemos estar más acostumbrados. Entonces, estas áreas que pueden ver aquí, por ejemplo, estos cuadrados amarillos son los espacios para prensa, eh, que van detrás de las líneas de publicidad, digamos, de los espacios reservados para publicidad. Entonces, acá también nos piden que haya una distancia mínima, ¿no? De 10 metros, ya contando desde la línea de fondo hasta el borde donde se van a poder desplazar estas personas que desarrollan estos eventos, ¿no? Para fotógrafos, para cámaras, ¿no? Entonces, esto, como les digo, en fútbol es bastante representativo. Y digamos, dependiendo de la disciplina deportiva, hockey, por ejemplo, el ejemplo que les di anteriormente de hockey sobre césped, también tienen la información muy completa. Entonces, siempre es necesario recurrir a la fuente oficial de cada disciplina deportiva para poder encontrar esta información. Ahora, lamentablemente, esta información está disponible normalmente para el desarrollo de eventos internacionales. Entonces, conforme digamos, va bajando el nivel del evento o ya hablamos de práctica recreativa, son otras dimensiones, la información no va a estar tan accesible y se aceptan ya en esos casos, digamos, dimensiones menores, ¿no? Pero también al mismo tiempo uno se pregunta cuáles son esas dimensiones menores. Entonces, ya esto, yo en mi sitio web tengo algunos recursos de disciplinas deportivas que habla, por ejemplo, de dimensiones para áreas fuera de juego eh, o áreas de juego en instalaciones de masificación o recreativas, ¿no? Pero que de alguna forma, como les digo, es difícil un poco de conseguir. Ahora veremos lo que es la altura libre. ¿A qué nos referimos con la altura libre? Hay muchas disciplinas deportivas que se practican techadas. Entonces, cuando estas disciplinas se practican bajo techo, tenemos que tener un espacio completamente libre de todo obstáculo, ¿no? Y aquí hay que diferenciar mucho. Una cosa es la altura de la cobertura y otra cosa es la altura libre de todo obstáculo, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo, de este techo cuelgan unas pantallas, cuelgan unos reflectores y pueden colgar cualquier otros elementos, por ejemplo, pasarelas de mantenimiento. Entonces, cuando diseñamos, tenemos que tener presente que altura libre se refiere a altura libre de obstáculos y no altura de techo. Esto es un error que, digamos, sobre todo las personas que no están familiarizadas con el diseño de instalaciones deportivas a veces cometen, ¿no? Te dicen altura libre de 7 metros y uno diseña la cobertura a 7 metros. Y no, no es la cobertura, es cualquier cosa que se pueda desprender de esa cobertura. Entonces, esta altura libre también va a cambiar, o la exigencia de altura libre va a cambiar dependiendo de la disciplina deportiva, dependiendo del tipo de práctica deportiva, si es masificación, si es entrenamiento, si es competición y también del nivel de competición, ¿no? Entonces, normalmente a mayor nivel de competición o de práctica deportiva suelen ser requerimientos más altos, ¿no? Se requiere mayor altura. Aquí está lo que les dije que se tiene que considerar la altura neta libre de cualquier elemento que se pueda colgar de la cobertura. Y aquí tienen algunos ejemplos de alturas mínimas en algunas disciplinas deportivas. En este caso particular estamos cogiendo el tenis y según la guía de la ITF para instalaciones, entonces por ejemplo aquí nos piden, ¿no?
que sobre la red existan para recreativo 10,67 metros, para competencia 12,19 metros y para, bueno, en el caso particular de la Copa Davis nos piden 9 metros, ¿no? Y 12 para el grupo mundial. Entonces, en las líneas de fondo nos dicen altura mínima 6, altura mínima, si se dan cuenta de competencia nos piden 12,19 en todos los casos, ¿no? Tanto sobre la red y sobre las líneas de fondo y en las barreras posteriores. Entonces, esto es solo una referencia. Esta información, como les digo, se suele encontrar en estas fuentes oficiales. Y yo también de alguna forma en mi sitio web he intentado hacer una recopilación. Ojo con la información que está en mi sitio web. Esta información se desarrolló ya hace varios años, el 2017, si mal no recuerdo, hace finales. Pero la información de las guías, de los manuales, de los reglamentos sobre todo, se actualiza cada cierto tiempo, normalmente cada 2, 3 años. Entonces, si bien pueden tomar la información que está en mi sitio web como referencia, de saber si hay o no hay la información, y para, digamos, un acercamiento primigenio o primario, siempre deben recurrir a la última versión de la normativa, a la última versión de las guías, ¿no? La normativa sobre todo porque las guías, digamos, no la sacan ya con tanta periodicidad. Entonces, tener eso presente. Ahora vamos a abordar el tema de la orientación. Este es un tema bastante, no digamos que es bastante complejo, pero sí es algo que se suele tomar bastante a la ligera en el diseño de instalaciones deportivas. La orientación de un campo deportivo, y es súper relevante cuando hablamos de espacios deportivos sin techo, al aire libre, siempre se suele tener la lógica, porque así funciona, de que se tiene que manejar en el eje norte-sur, ¿no? Un campo tiene que estar orientado en el eje preferentemente norte-sur. Entonces, se suele diseñar así, muchas veces frente a restricciones de la forma del terreno o espacio, encontramos pues que los campos tienen ciertas desviaciones, ¿no? Este es, por ejemplo, el caso del Estadio Nacional, que tiene, el norte está hacia arriba siempre, en estos ejemplos, y tenemos que tiene cierta orientación hacia el noroeste, ¿no? Por un tema de que no entra más, ¿no? O sea, acá está el borde del terreno, acá está el otro borde del terreno, y tenían que hacer el terreno con esa orientación para poder encajar el estadio dentro del terreno disponible. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la normativa y a qué obedece el tema de la orientación? Es un tema, la orientación del campo sí, es un tema que tiene que abordar cuando empezamos a diseñar, ¿no? Para ver, empezando, la viabilidad del proyecto. Porque si estamos hablando de un espacio deportivo de alta competición, eh, que no cuenta con el espacio suficiente para poner una orientación adecuada, el proyecto en este caso se hace inviable, ¿no? Para ciertas situaciones, de repente práctica recreativa o competencia de, digamos, muy bajo nivel, podría ser aceptable una mala orientación. En alta competición no lo es, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que tenemos que hacer, o sea, si bien el principio básico rector es esta orientación eje norte-sur, eh, es la primera idea que se tiene, siempre se tiene que hacer un estudio de asolamiento. Y en momentos críticos del día, ¿no? Que en este caso el estudio se ha hecho entre las 4 y las 7 de la noche. Y acá en el ejemplo pueden ver que es a las 4 p.m. y donde se pone la orientación del sol. Hay software especializado que nos facilita mucho este ejercicio, ¿no? Sobre todo para la gente del rubro que es la arquitectura. Entonces, nos facilita mucho esto. Entonces, eh, la idea es hacer este estudio de asolamiento. En este caso es algo bastante básico, en el que nos muestra pues dónde se encuentra el sol. En el caso del Estadio Nacional, por ejemplo, que se encuentra en la ciudad de Lima. Entonces, ¿dónde se encuentra en febrero, que es verano, y dónde se encuentra en julio, que es invierno? Entonces, lo que tenemos es que, si bien es aceptable la orientación del campo deportivo, no es lo, digamos, lo ideal, ¿no?
Si el terreno lo hubiese permitido, muy posiblemente una orientación en el sentido inverso, digamos, o sea, que sea eje norte-sur, pero en vez de estar tirado hacia el noroeste, esté tirado hacia el noreste, hubiese sido lo ideal, ¿no? Pero como les digo, las restricciones de espacio entendería que fueron los que limitaron y los que plantearon, obligaron a plantear esta orientación. Entonces, ¿por qué es aceptable aquí? Es aceptable uno, en Lima, digamos, tenemos un tema de asoleamiento solo, digamos, en ciertos meses del año. Y nos encontramos en una zona relativamente cerca al Ecuador. Entonces, la ubicación del Sol desfavorable, digamos, no lo es tanto. Vamos a ver más adelante unos ejemplos cuando ya nos vamos alejando del hemisferio, perdón, de la línea ecuatorial, ¿no? Donde, digamos, las situaciones se convierten en situaciones un poquito más desfavorables o más críticas cuando no se cumple con la orientación adecuada. Entonces, y tenemos que tener un tema muy presente que es eh, que la situación es inversa cuando hablamos de hemisferio sur o cuando hablamos de hemisferio norte. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? No es el mismo caso cuando hablamos del Ecuador hacia arriba o del Ecuador hacia abajo. No suele ser el caso inverso. Entonces, vamos a ver todos los casos. Entonces, temas importantes. Tenemos que saber que en qué hemisferio nos encontramos, si es norte-sur, y en qué latitud, si es cerca al Ecuador o lejos del Ecuador. Entonces, eso va a definir mucho el recorrido solar. Tenemos que plantear o tener muy presente dónde se encuentra también la tribuna principal, porque el asoleamiento no es solo importante por un tema de evitar deslumbramiento de los jugadores, ¿no? O sea, porque si se ponen a pensar, si ustedes están en un partido o en un juego, una competencia, y tenemos que el sol se encuentra frente al, a los jugadores de una meta y en la espalda de los jugadores de la otra meta, los jugadores que tienen el sol a sus espaldas van a estar, digamos, favorecidos, ¿no? Porque de alguna forma el sol va a deslumbrar o semi-deslumbrar a los jugadores cuando la pelota está en una posición elevada y les va a dar cierta ventaja a los jugadores. Entonces, por ese motivo es importante una buena orientación de un campo deportivo. Para los jugadores. Y también para el público es importante porque, digamos, se suele dar en muchas disciplinas deportivas de espacios abiertos que la tribuna occidente es suele ser la tribuna principal, ¿no? Por donde está la zona VIP, donde está el ingreso de jugadores, donde es la llegada principal del recinto, cuando es un estadio, por ejemplo. Entonces, también el asoleamiento a estas personas también es ideal que sea el menor posible, ¿no? Que estén protegidos del sol, de la radiación solar. Entonces, esto es el caso que les dije, el ejemplo de fútbol a las 4 p.m. Y tenemos que saber o tener muy presente cuál va a ser la dinámica de esa disciplina deportiva en particular, ¿no? O sea, esa instalación deportiva para esa disciplina deportiva o para esas disciplinas deportivas en particular, ¿en qué horarios va a ser usado habitualmente, ¿no? Tenemos el caso del Estadio Nacional. El Estadio Nacional normalmente se usa de noche. Los partidos oficiales, una instalación de este tipo, de esta envergadura, con los costos que implica su uso y su cuidado, normalmente está reservada para eventos oficiales. Los eventos oficiales normalmente se dan de noche, porque de noche es que digamos existe una mayor capacidad de audiencia televisiva y por ende pues en el 80% de los casos el estadio se usa de noche. Pero puede haber otras instalaciones o determinados eventos que por digamos el programa requieren ser usados más horas del día y este tema del accionamiento sí va a ser importante. Y bueno, este tema, saber cuál es la orientación de los jugadores en la práctica deportiva es súper importante porque, claro, ¿no? Todos estamos acostumbrados al fútbol, pero hay otras disciplinas donde, por ejemplo, el criterio que les dije, norte-sur, con cierta orientación, ya no es el que aplica, ¿no? Y es un error que se suele cometer. Yo recuerdo cuando estuvimos desarrollando los Juegos Panamericanos y estábamos haciendo los estadios de softball y de béisbol en, en Villa María del Triunfo. Llega una comisión del Colegio de Arquitectos y digamos, como esta idea está muy difundida respecto a la orientación de los campos norte-sur,
Eso no aplica para béisbol, ¿no? Entonces, la posición de los jugadores ya no, o sea, te quitas del cerebro el chip fútbol o cualquier juego que se desarrolle en esa dinámica y entras en el chip de softball y béisbol, donde tienes un bateador, un lanzador y, digamos, el campo no es cuadrado, ¿no? Entonces, la orientación norte-sur no aplica en ese caso. Entonces, por eso les digo que es importante tener presente la orientación en particular de esa disciplina deportiva. Entonces, aquí, como les dije, el ejemplo del Estadio Nacional no es el adecuado, pero por la latitud y por la ubicación de la ciudad, digamos, no afecta tanto esa mala orientación, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, ese es el caso del Estadio Miguel Grau de Piura, que tiene una orientación adecuada, y como pueden ver, pues el recorrido solar favorece, digamos, la tribuna occidente. A las 4 de la tarde el sol no les cae a la gente de la tribuna occidente. Y por el recorrido solar, digamos, no va a haber deslumbramiento de jugadores, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el caso ya de ejemplos fuera. Este es el caso, por ejemplo, del estadio Boca Juniors en Argentina. Ahora, como sabrán, Argentina está mucho más lejos del Ecuador que la ciudad de Lima, ¿no? Y se nota la diferencia. Vean el recorrido solar de Lima en febrero y en julio, en verano y en invierno, y vean el recorrido solar de, de los mismos meses en las mismas horas, ¿no? Es mucho más pronunciado. Entonces, lo que implica es que esta poca afectación que tiene esta mala orientación o semi mala orientación se vuelve crítica en el caso de este estadio, ¿no? No conozco, digamos, no he estado en un partido, lo he visto por fuera del estadio alguna vez, pero no he llegado a tener una experiencia directa de qué pasa aquí con los jugadores y el sol, eh, pero digamos, en base a la teoría, debería haber una mala performance del- de la ubicación del sol en este estadio, ¿no? Pero entendería, pues esto está en medio de la ciudad, es más, o sea, el emplazamiento no les permitió tener un planteamiento de tribunas completo, ¿no? Se entiende que aquí las restricciones de espacio fueron, pues, brutales, ¿no? Y, por ejemplo, esta orientación desfavorable en el hemisferio sur, en una zona lejana al Ecuador, se vuelve favorable en un estadio que se encuentra en el hemisferio norte, casi en la misma orientación, casi, si se dan cuenta, la orientación es muy similar y también la lejanía al Ecuador también es más o menos la misma, pero en este caso es favorable, ¿no? En este caso es favorable y en este caso es desfavorable porque cambiamos de hemisferio, ¿no? Entonces eso lo tienen que tener muy presente. Ahora, estamos hablando de proyectos de estadios, ¿no? En proyectos de estadios, obviamente para esto hay especialistas donde ya no solo se limitan a hacer esto, sino hacen un recorrido solar real con, digamos, la propuesta de volumetría planteada, ¿no? Donde se hace muy a detalle. Entonces, no deberían haber este tipo de problemas en este tipo de instalaciones, pero nos sirve mucho para el ejemplo. Normalmente este ejercicio que estamos haciendo les va a servir para lo que son instalaciones de una menor envergadura, ¿no? Donde posiblemente las restricciones presupuestales del proyecto no les permitan contar con un especialista en estos temas de confort climático, asoleamiento. Ahora, este es el caso que les dije, ¿no? De los estadios de béisbol, ¿no? En el caso de los estadios de béisbol, esto es en el hemisferio norte, aquí esto es en Estados Unidos, también a las 4 de la tarde, y esto es en el hemisferio sur, este es en Villa María, lo que les dije en Villa María. Entonces, en ambos casos, la orientación, si se dan cuenta, aquí los campos están orientados en este sentido y aquí están en el sentido, entre comillas, opuesto, ¿no? Entonces, como pueden ver, la orientación opuesta genera para ambos casos un planteamiento adecuado. Este es el caso que les dije, ¿no? O sea, alguien llegó de esta comisión que estaba revisando los proyectos, obviamente no estaba familiarizado
precisamente con el tema de infraestructura deportiva, pero sí tenía la idea, ¿no? Sí, los campos deportivos se diseñan en el eje norte-sur, claro. Los campos deportivos de fútbol se diseñan en el eje norte-sur, y no norte-sur exactamente, sino norte-sur con cierta orientación. Suele ser más favorable. Pero los campos de béisbol no responden a esa lógica porque la ubicación de los jugadores, bateador, lanzador, no son las mismas que en un campo de fútbol, ¿no? Entonces aplica otro criterio. Aquí el criterio que aplica es que no haya deslumbramiento del bateador cuando se le lanza la bola, ¿no? Y es el caso que ven. Aquí el sol está relativamente atrás. Aquí el sol está casi, casi atrás del jugador. Entonces, acá no hay una situación de deslumbramiento en la tarde. Eh, y lo mismo sucede en este estadio en el hemisferio norte, ¿no? El sol aquí está completamente atrás y aquí está casi atrás. Bien, ahora veremos lo que son la demarcación y trazado de los espacios deportivos. Vamos a ver lo que es la medición y ancho de líneas. Cuando trazamos un espacio deportivo, tenemos que tener presente que dependiendo de la disciplina deportiva, te pueden plantear que la medición del espacio se hace desde el borde exterior del trazado o desde el borde interior o al eje. Vamos a ver ejemplos para entender esto. Por ejemplo, el caso del futsal. En futsal dice, todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan. Vamos a ver un ejemplo. En el caso del futsal, una cancha es de 40 por 20 metros. ¿Qué quiere decir todas las líneas forman parte de la superficie que delimita? Esto quiere decir que si tengo 40 por 20 metros, las líneas, digamos, las laterales, las de banda y las de fondo, forman parte de esos 40 por 20 metros, ¿no? Entonces, mido 40 por 20, las líneas quedan completamente dentro de ese 40 por 20. Este es el caso de que se miden en el borde exterior del trazado. Ahora, ¿qué sucede en el básquetbol? En el básquetbol es opuesto. ¿Qué dice el básquetbol? La cancha de juego debe estar limitada por líneas limítrofes, las líneas finales y las líneas laterales. Estas líneas no son parte de la cancha de juego. Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan, excepto las líneas perimetrales que son exteriores. Este es el caso que se miden en el borde interior del trazado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una cancha de básquetbol, las canchas de básquetbol, si mal no recuerdo, miden 28 por 15 metros. Entonces, yo hago mi rectángulo de 28 por 15. Las líneas que trazan el perímetro no forman parte de esos 18 por 15 metros. Están dibujadas después de, ¿no? Entonces, eso significa que la medición se hace en el borde interior del trazado, ¿no? Eso significa que las líneas no son parte de la cancha de juego. Marco mi rectángulo de 25 por 18 y las líneas van, perdón, 25 por 18, de 28 por 15 y las líneas van por fuera, ¿no? Ahora, tenemos el caso del tenis. ¿Qué nos dice el tenis? Todas las medidas de la pista se tomarán por la parte exterior de las líneas. Las líneas, entonces, todas las medidas de la pista se tomarán por la parte exterior de las líneas. Entonces, es el mismo caso del futsal, ¿no? Una cancha de tenis, ¿cuánto mide? Mide 23.57 por 10.97. Estos números raros es porque la normativa está en pies y pulgadas, ¿no? Entonces, cuando se hace la transformación salen estos números raros. Pero, en fin, el tenis tiene el mismo caso del tenis. Pero, perdón, el tenis tiene el mismo caso del fútbol. Entonces, esto es muy importante porque algunas veces han habido problemas, han habido proyectos que han llegado, por ejemplo, cuando estaba en el IPD, y una observación realmente tonta porque, eh, digamos, eso se soluciona muy fácil, ¿no? Nunca el ancho de una línea de 5 8 centímetros nunca va a generar pues una problemática en el proyecto, ¿no? Pero sí podría pasar que si el proyecto está a cargo de personas que no están familiarizadas con, con infraestructura deportiva, si hagan un mal trazado del campo, ¿no? Y finalmente esté mal, ¿no? Y que cuando lleguen, si es para un espacio deportivo de competición, cuando lleguen los oficiales de evento,
a las instalaciones a verificarlas antes de la competencia, digan, no, este campo deportivo no cumple con las dimensiones y por ende no se puede desarrollar una competencia oficial aquí, ¿no? O sea, sí puede pasar. Es algo súper tonto, súper mínimo, pero sí puede llegar a afectar el desarrollo de una instalación deportiva, ¿no? Entonces, esto tenerlo presente. El tema del eje del trazado en estos tres ejemplos no se está viendo en líneas exteriores. En líneas interiores se suele ver más este caso, ¿no? Que te dan una dimensión en particular y de esa dimensión se traza al eje. Ahora, tenemos que ver también el tema de ancho de líneas. Acá, en el caso del futsal, nos dicen todas las líneas deberán tener una anchura de 8 centímetros. Entonces, todas las líneas, ya sean las perimetrales, ya sean las interiores. Luego, en básquetbol nos dicen, todas las líneas serán de 5 centímetros de ancho y claramente visibles, ¿no? Entonces, el ancho de las líneas en el caso de básquetbol son 5, en el caso de futsal son 8. ¿Qué nos dice en el caso de tenis? Y acá es un poquito más particular, nos dicen la línea central de servicio será de 5 centímetros de ancho. Las otras líneas de la pista serán entre 2,5 y 5 centímetros de ancho, excepto las líneas de fondo que podrán ser hasta 10 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener también este tema bastante claro. Son X disciplinas deportivas o espacios deportivos distintos, de distintas disciplinas deportivas, y cada disciplina deportiva va a establecer estos parámetros, ¿no? Desde dónde se miden, si por dentro o por fuera, y qué ancho deben tener las líneas, ya sean todas o ya sean cada una de ellas, ¿no? Ahora, dentro de este tema de marcación y trazado, también tenemos sindicación de colores y también existen muchísimas alternativas de materiales para lo que es la demarcación. En el caso de los colores, tenemos que respetar lo que digan las reglas de juego. Siempre, en todas las disciplinas, hay un tema o un requerimiento de que las líneas de demarcación sean contrastantes o el color del material de la superficie de juego, ¿no? Y también siempre hay un tema que se menciona en distintas disciplinas deportivas que tiene que haber un tema de jerarquía, ¿no? No todas las líneas tienen la misma importancia. A veces son más anchas, a veces son más delgadas, a veces son continuas, a veces pueden ser punteadas. Entonces, y también cuando tenemos multideportes, o sea, un espacio multideportivo, también es un tema, vamos a tener que escoger cuál es el deporte principal, ¿no? Porque ese deporte principal es el que debe tener mayor jerarquía por contraste o por color dentro del resto de disciplinas, ¿no? Es más, existen disciplinas deportivas que en ciertos niveles de competición ya no te permiten considerar espacios multideportivos, ¿no? Entonces vamos a ir con ejemplos, ¿no? ¿Qué nos dice el futsal? El futsal nos dice, dichas líneas deberán diferenciarse claramente del color del terreno. En polideportivo se permitirá la coexistencia con otras líneas siempre que sean de un color diferente y puedan distinguirse claramente, ¿no? ¿Qué nos dice básquetbol? Todas las líneas serán del mismo color y estarán marcadas entre blanco u otro color contrastante y claramente visibles, ¿no? Como pueden ver, en ninguno de los dos casos me especifica un color en particular. Claro, normalmente suele ser blanco, ¿no? Pero si se dan cuenta no lo especifica. En el caso de tenis, todas las líneas de la pista serán del mismo color para que contrasten claramente con el color de la superficie. Entonces, tenemos tres ejemplos donde no especifican necesariamente el color. Con el temor de equivocarme, recuerdo el caso de hockey sobre césped. Me parece que ahí sí eran bastante específicos en los colores que se tenían que usar. Hasta con un RAL, un código RAL de color específico, ¿no? Entonces, pero como pueden ver en estos tres ejemplos, no te especifican los colores, por más que sea el blanco el que suele predominar en las instalaciones deportivas. Ahora, en respecto a los materiales, tenemos que las alternativas nos las plantean tanto en las reglas de juego como en las guías oficiales de cada disciplina. Y estos materiales obviamente varían según la superficie deportiva de la que estemos hablando, ¿no? Porque existen alternativas también de superficies deportivas. Entonces, a cada superficie deportiva responde un tipo de material de demarcación también. Bien, ahora pasamos efectivamente a ver lo que son materiales de lo que es la demarcación y el trazado. En esta diapositiva podemos ver una tabla en el que se ven algunos ejemplos, ¿no? Una cosa importante antes de pasar a ver el detalle de estos ejemplos es que, digamos, el mercado
de proveedores de materiales deportivos es bastante amplio y bastante dinámico. Entonces, en nuestro país podemos encontrar empresas que tienen cierta trayectoria, ya cierta experiencia en sedes o en instalaciones deportivas de cierto nivel de importancia, que de alguna forma nos pueden asegurar servicios o productos de calidad. Pero también existen proveedores que de alguna forma, no es que sean itinerantes, pero de alguna forma se presentan frente a oportunidades o situaciones pues en las que tienen capacidad de participar, pero no se dedican o por lo menos no tienen la trayectoria que tienen estas otras empresas que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, el mercado de proveedores es bastante, como les digo, amplio y dinámico. Entonces, cada proveedor suele representar una marca en particular. A veces hay más de uno, pero lo que se suele hacer es que una fábrica de determinado producto tiene una representación local. Entonces, cada producto tiene sus características. Eh, y esto va cambiando, ¿no? El mercado de soluciones de superficies deportivas es un mercado que está en constante evolución y de desarrollo tecnológico. Entonces, pretender tener una especie de manual o de guía de fija de cómo son estas instalaciones es bastante pretencioso y difícil de, digamos, de lograr, ¿no? Entonces, la forma real de abordar las especificaciones de las soluciones de superficies deportivas es eh, ir a la fuente, que son los proveedores de estas soluciones, y estos muchas veces a su vez tienen que ir a la fuente original, que son los fabricantes, para poder darnos las características de, de las instalaciones deportivas en el momento en el que las estamos adquiriendo, ¿no? Para darles un ejemplo, si en los Panamericanos del 2019 existieron ciertas soluciones para césped artificial del campo de hockey. Entonces, esas soluciones del 2019 han pasado aproximadamente 6 años o 7. Muy posiblemente al día de hoy ya no son totalmente vigentes, ¿no? Entonces, lo que se especificó hace 6 años, hace 6, 7 años, en esas instalaciones, si bien lo podríamos tener a la mano, porque podríamos acceder a la documentación técnica de ese proyecto, tendríamos que contrastarlo con las especificaciones que hasta el mismo proveedor podría haber modificado, ¿no? En el caso particular de, como les digo, hockey sobre césped, por ejemplo, en las instalaciones que nosotros hemos tomado de referencia en, en- en algunos ejemplos que hemos visto en esta presentación, un campo de hockey sobre césped en el cual el área perimetral tenía un color bastante cercano al rosa, para el 2019 ya era del mismo color del campo de juego, azul, ¿no? Pero no solo color, también puede cambiar especificaciones y la misma solución técnica de la composición del campo. Entonces, esta introducción la hago porque quiero que esta tabla la tomen como referencia para esto y para todas las otras cosas que veamos respecto a superficies deportivas, ¿no? La información que se muestra es referencial y la especificación, digamos, final siempre tiene que venir de la mano con la consulta al proveedor y asegurarse que éste a su vez pueda ir a la fuente original, que es el fabricante. Y siempre recomendarles que trabajen con proveedores que tengan cierta trayectoria en el mercado. Bien, ahora dicho esto, pasamos a ver algunos ejemplos de materiales para demarcación o trazado de superficies deportivas. Digamos, para no aburrirlos con una lectura de esta tabla, lo importante es tener presente que los materiales de trazado suelen tener características similares, si bien los materiales son distintos dependiendo de la superficie deportiva. Un tema que se suele tener presente es que, como pueden ver aquí en la madera o en la pintura de poliuretano, lo que se busca es que una vez que se hace el trazado, se coloca una capa de protección que evita que la demarcación sea afectada luego con el desgaste, ¿no? del uso de la superficie y estas vayan desapareciendo, ¿no? Por eso es que en madera se ponen estas pinturas especiales con selladores para madera y en el caso de poliuretano se usa pintura poliuretánica
con un recubrimiento luego de poliuretano encima, ¿no? Luego, otra cosa que suele ser común en el trazado o en los materiales es que en la medida de lo posible, las líneas son insertadas de fábrica, ¿no? Por ejemplo, es el caso de baldosas de polipropileno, que las líneas rectas son hechas en fábrica, eh, y ya las curvas suelen ser hechas in situ con estos materiales propios para las baldosas de polipropileno. En el caso de césped, por ejemplo, artificial, tenemos que la demarcación, estas líneas blancas, no son pintadas encima, lo que podrían irse desgastando con el tiempo, sino que, digamos, las fibras blancas son insertadas dentro de la, la, digamos, la alfombra de césped verde. Tenemos que las demarcaciones son alfombras de césped, en este caso blanco, ¿no? Entonces, así podríamos ver algunos ejemplos más en los cuales, pues, el criterio común es que se busca que para asegurar una duración mayor de la demarcación, se suele proteger encima y en la medida de lo posible, la demarcación se hace en fábrica y se inserta en la superficie. Ahora, un tema importante que sí es bueno mencionar es que para lo que son instalaciones deportivas para uso temporal o para alguna disciplina en particular de uso temporal, se pueden usar cintas adhesivas que están especialmente formuladas para no dañar la superficie donde se van a adherir. Ahora pasaremos a ver algunos tipos de superficies deportivas. Vamos a ver el caso del césped. En el caso del césped tenemos diversas opciones, ¿no? Tenemos el césped natural, el césped artificial y el césped híbrido, que es una mezcla entre natural y artificial. Entonces, en el caso del césped natural, tenemos que, si bien significa una menor inversión inicial, y reúne las condiciones ideales de juego para ciertas disciplinas, esto lo establece cada deporte, por ejemplo el fútbol, donde el césped natural es la referencia a la cual se busca llegar con el césped artificial y el césped híbrido. Este tipo de superficies requiere un sistema de drenaje bien planteado, bastante eficiente y un mantenimiento constante, ¿no? Corte, riego, fertilización, aireación del terreno. Y también depende mucho de las condiciones óptimas del clima, ¿no? Entonces, tanto las condiciones de instalación o las características de la instalación y del mantenimiento van a depender de las condiciones climatológicas. Y en ciertos climas puede ser bastante más exigente, ¿no? Y un tema importante es que necesita periodos de descanso tras un uso intensivo. Entonces, también la selección de la especie del césped que se va a usar depende del clima y del uso que se le va a dar. Entonces, si bien es la mejor alternativa que se puede plantear, porque, digamos, si está bien hecho y está bien mantenido, tiene las características ideales para la práctica deportiva, requiere bastante cuidado. Entonces, tiene una inversión inicial baja, pero un costo de mantenimiento, digamos, alto. Ahora, en el caso del césped artificial, tenemos que presenta una mayor inversión, pero al mismo tiempo también nos permite una mayor intensidad de uso, ya que no requiere estos periodos de descanso después de un uso intensivo, ¿no? Entonces, este tipo de superficie deportiva requiere un paquete de campo de calidad, lo cual incluye la base, la subbase, la alfombra y los rellenos. Y como les había mencionado, lo que busca es tener o alcanzar las mismas condiciones que tenga un césped natural. Ahora, estos campos, dependiendo de las condiciones climatológicas, podría requerir, y casi siempre es así, de un sistema de enfriamiento a través de riego y rellenos orgánicos, y con esto logramos gestionar la retención del calor, especialmente en climas cálidos. Esto tiene un menor costo de mantenimiento, aunque se tiene que efectuar si no se va deteriorando y se va alejando, digamos, de la emulación de las condiciones de césped natural. Y en algunas condiciones podría percibirse, digamos, más duro, más rígido, ¿no? A diferencia de los campos naturales. Ahora, un tema importante es, aquí en Perú por lo menos, existe por una mala, digamos, experiencia generalizada en un montón de estadios a nivel nacional de hace ya como 20 años, en el cual se instalaron pues superficies de césped sintético y que digamos la solución no fue la mejor. Entonces
las condiciones de confort, las condiciones de juego, la seguridad de los jugadores, todo era, digamos, bastante percibiblemente, bastante peor que el caso del césped natural, ¿no? Entonces, de alguna forma las soluciones de césped artificial en nuestro país, en el Perú, tienen una mala fama, porque hace 20 años hubo una experiencia generalizada en muchos estadios de poner césped artificial o soluciones de césped artificial de mala calidad. Además que hace 20 años también, digamos, no se contaba con el desarrollo tecnológico que actualmente tienen las superficies de césped artificial, ¿no? Esto es en el caso particular de fútbol, en el cual a través de estos programas de FIFA Quality, FIFA Quality Pro, de alguna forma, esto ya lo vamos a ver en otro tema, en otro video con más detalle, de alguna forma con estas certificaciones se busca asegurar la calidad de estas superficies de césped y, digamos, tanto la seguridad como las condiciones de juego como el confort son bastante próximas o bastante cercanas a los campos de césped natural, ¿no? Entonces esto es importante mencionar. Y ahora tenemos también los campos de césped híbrido, que mantienen un tema de inversión intermedia, en el cual se mezclan fibras sintéticas y fibras naturales y se consigue una sensación y jugabilidad muy similar al césped natural. O sea, tiene las ventajas del césped natural, pero también, digamos, permite las ventajas del césped artificial porque también nos permite una mayor intensidad de uso. O sea, las fibras sintéticas hacen que las fibras naturales no se maltraten tanto como en los campos naturales, ¿no? También consigue una menor retención del calor y el costo de mantenimiento sí es bastante similar, aunque ligeramente menor al de los campos naturales, ¿no? Pero sí requiere un mantenimiento especializado. Entonces, digamos, este tipo de campos de césped híbrido sí tiene la limitación de que no puede ser instalado en cualquier lugar, ¿no? Si es que no se cuenta con acceso a proveedores de servicios de mantenimiento especializados, podría resultar en una inversión perdida a lo largo del tiempo. Ahora veremos en el caso de las superficies deportivas de polipropileno y poliuretano. En el caso de polipropileno es una solución modular, como les dije, como si fuese un damero. Las ventajas de este tipo de baldosas es que se permite una instalación bastante rápida y bastante sencilla y es bastante resistente a la intemperie y al desgaste y cuenta con una adecuada amortiguación. Ahora, les estoy hablando de una solución de baldosas de polipropileno de buena calidad, ¿no? Tiene un correcto drenaje de agua de lluvia y de limpieza. Esto tiene estas superficies perforadas, digamos, que permite que el agua discurra por debajo de la superficie y si es que la losa tiene la pendiente adecuada, esto drene hacia el exterior del espacio, ¿no? Entonces no se va a ver acumulación de agua sobre la superficie. Ahora, la base tiene que estar completamente nivelada. Digamos, la rigidez, digamos, de estas, entre comillas, rigidez de estas baldosas no permite, digamos, absorber las imperfecciones de la superficie, ¿no? Si la superficie no está bien, digamos, la superficie base no está bien, que suelen ser losas de concreto, la superficie de polipropileno va a absorber esas deformidades. Y usualmente este tipo de soluciones, como son económicas, son rápidas y funcionan bastante bien, suelen ser usadas para prácticas de masificación, que en este caso estamos hablando de recreación y enseñanza, ¿no? Y como les dije, existen calidades, ¿no? Compran una solución de buena calidad, van a tener buenos resultados, una de mala calidad. Los resultados no van a ser los mejores. Ahora, en el caso de superficies de poliuretano, la ventaja que tiene es que nos asegura durabilidad y resistencia al desgaste. También, dependiendo de la conformación de las superficies, nos permite flexibilidad y amortiguación. Y esto, al ser una superficie sintética, nos permite un sinnúmero de opciones de, digamos, de trazado, de composición de la superficie que nos permite versatilidad para múltiples disciplinas, ¿no? Entonces, también este tipo de instalación requiere una instalación y también para cuando se afecta y necesitamos repararlo, necesitamos que los proveedores sean especializados, ¿no? He visto malas experiencias por proveedores improvisados, digamos, que no tienen trayectoria en el mercado y que no conocen los pormenores
o los requisitos previos de estas instalaciones y que han terminado en un desastre, ¿no? O sea, campos de poliuretano que han sido instalados y a los pocos meses ya presentan problemas que no deberían presentar si es que el proveedor sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, algo fundamental, no solo para esto, sino para todas las superficies deportivas, siempre asegúrense que los proveedores sean especializados y que tengan bastante trayectoria en el mercado, experiencias previas que puedan ir a comprobar, ¿no? Que puedan ir a buscar in situ que la instalación se ha mantenido bien en el tiempo. Bien, ahora el caso de las superficies de madera nos brindan durabilidad y estética, como en todos los casos de superficies de madera. Ahora, suelen ser soluciones bastante caras, ¿no? Eh, Cuentan con una excelente absorción de impactos y se usa para deportes en interior porque obviamente la madera frente a la intemperie presenta muchos problemas, no se puede usar en exteriores. Ahora, requiere un mantenimiento regular que incluye lijado, repintado y el control de la humedad del ambiente y de la superficie. Y es bastante sensible a los cambios de temperatura y humedad, por ende, estas instalaciones cerradas tienen que tener la temperatura y la humedad controlada. Y un tema sumamente importante es que la instalación y las reparaciones requieren de profesionales especializados, ¿no? Si les mencioné anteriormente en el caso de poliuretano que había visto o había tenido oportunidad de ver situaciones realmente perjudiciales o complicadas, en el caso de maderas es un tema súper crítico, ¿no? Si no aseguramos la participación de un proveedor especializado, no hay forma de que una instalación de madera funcione adecuadamente, ¿no? Van a haber muchos problemas, ¿no? O sea, yo he visto el caso en el cual se ha llegado a perder el total de la instalación por este motivo. Ahora, el caso de superficies de concreto o asfalto con un recubrimiento acrílico encima, eh, presentan durabilidad y resistencia. El recubrimiento acrílico nos permite una superficie antideslizante y una buena tracción. La base de concreto, como en casi todos los casos, requiere encontrarse bien nivelada, ya que el recubrimiento acrílico no va a permitir absorber las deformidades o los desniveles, por lo cual esta superficie de base, ya sea de concreto o de asfalto, tiene que estar adecuadamente preparada, ¿no? Libre de irregularidades y con un nivel adecuado. Ahora, el mantenimiento en estos casos es bajo, aunque el requerimiento acrílico debe renovarse periódicamente para conservar su funcionalidad original. Esta solución es ideal para deportes al aire libre, ya que soporta bien la exposición a la intemperie y el desgaste por uso intensivo. Entonces, digamos, es una solución adecuada y económica para uso de masificación. Ahora, como les dije, hay una infinidad de soluciones en el mercado. Estos solo son 4 opciones que de alguna forma son representativas porque, digamos, se ven en muchas instalaciones deportivas. Y ahora un tema importante es tener presente que cada disciplina deportiva tiene diversas opciones y cada una de estas opciones tiene diversas características, ¿no? Entonces, para cada disciplina, ciertas características son relevantes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso del fútbol, tenemos césped natural, césped sintético, césped híbrido. ¿Qué características son importantes para esta disciplina deportiva? El rodamiento del balón, el amortiguamiento y la tracción adecuada para los jugadores. En el caso del futsal tenemos madera, concreto, vinilo y superficies sintéticas. Aquí, ¿qué es lo importante? Tener presente para evaluar estas opciones: el control del balón, el bajo rebote y alta tracción. Y así podemos ver en distintas disciplinas deportivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tenis, ya sea que se use arcilla, césped natural o pistas de acrílico o alfombras, tenemos que tener presente la velocidad de juego, el rebote del balón y la tracción variable y tener presente que la tracción es variable según el tipo de superficie que se use, ¿no? Entonces, esta tabla les podría resultar bastante útil, pero como les dije anteriormente, esta selección tiene que ir de la mano o tiene que estar acompañada por proveedores especializados, ¿no? Y con trayectoria, que les van a brindar, digamos, dependiendo de su presupuesto, del uso que le quieran dar, de las condiciones de mantenimiento que se puedan permitir, del tipo de ambiente donde se va a ubicar,
les va o les puede sugerir la mejor opción, ¿no? Entonces, van a uno, dos, tres, preferiblemente más de un proveedor para que les dé las opciones que tienen y puedan evaluar cuál es la mejor de ellas. Ahora pasaremos a ver lo que es el sistema de riego, que es importante en campos de césped natural y campos de césped artificial. El sistema de riego lo que nos permite es, de alguna forma, automatizar y generar una mayor eficiencia en el trabajo de regado del campo deportivo, ¿no? Entonces, en el caso del césped natural y el césped artificial, las ventajas que nos permite es mejorar la eficiencia del riego y el aprovechamiento del agua. O sea, estamos hablando de riego más uniforme y con menos agua. Luego conseguir el confort térmico necesario para el campo de juego, en donde manejamos las variables de humedad y temperatura. Y nos permite preparar la superficie de juego antes y durante el desarrollo de la práctica deportiva. En el caso de campos de césped natural, el sistema de riego también nos permite cubrir los requerimientos hídricos del césped con mayor precisión. Ni más ni menos. ¿Qué quiere decir esto? Que con un sistema de riego, con un buen sistema de riego, podemos especificar y programar dependiendo de la temperatura, de las condiciones climatológicas, de la época del año, del asolamiento que suele haber en el lugar. Podemos determinar a priori o manualmente en condiciones particulares las condiciones de riego que queremos, ¿no? Existiendo distintos programas para estos sistemas. Ahora, en el caso de césped artificial, ¿cuál es el objeto del sistema de riego? Además de mejorar la eficiencia, de conseguir el confort térmico y preparar la superficie de juego para la práctica deportiva, nos permite controlar la limpieza de polvo y suciedad de las fibras sintéticas. Nos permite también controlar los olores, porque los campos de césped artificial tienen un relleno de caucho que en la medida que se riega en la percepción de los olores de este material se minimizan. Y también nos permite preservar la textura y la apariencia de las fibras, ¿no? Entonces, digamos, estos son los motivos por los cuales debería implementarse un sistema de riego en un campo de césped natural o artificial. Ahora veremos los componentes principales del sistema de riego. Son 7. Es la cisterna de alimentación, el equipo de bombeo, los programadores, la válvula de control, la red de distribución, las estaciones y los emisores. En el caso de la cisterna, tiene que ser adecuadamente dimensionada dependiendo de los requerimientos de agua del campo, la frecuencia de riego debido a las condiciones climatológicas. El equipo de bombeo también se selecciona según las necesidades de riego del campo. Los programadores son estos que les mencionaba que te permiten hacer una automatización del sistema de riego que nos permite reducir el consumo de agua e incrementar la eficiencia en el riego. Después están las válvulas de control que nos permite controlar las estaciones. ¿Las estaciones qué son? Las estaciones son estas ramificaciones que tiene el sistema de riego que pueden ser activadas de manera independiente, conjunta, dependiendo de las necesidades del campo, ¿no? Entonces, estas válvulas nos permiten controlar cada una de estas ramificaciones. Eh, en conjunto, las válvulas y la red de distribución conforman las estaciones. Eh, y luego tenemos los emisores, que son, digamos, los rociadores, para que se entienda en un lenguaje más coloquial. Los rociadores del campo, ¿no? Que se ubican en distintas zonas del campo o se ubican perimetrales dependiendo del diseño. Ahora, cosas que tenemos que tener presentes cuando diseñamos un sistema de riego. Fundamental, contactar proveedores especializados en sistema de riego de campo, ¿no? Si bien el diseño va a tener que estar a cargo de un profesional responsable, en este caso ingeniero sanitario, el hecho de ser ingeniero sanitario no lo hace especialista en el tema. Y no necesariamente los proveedores van a ser o van a contar con un ingeniero sanitario dentro de su equipo. Entonces, digamos, la ecuación perfecta se encuentra contar con un ingeniero sanitario responsable del proyecto y deseablemente familiarizado con este tipo de instalaciones, asesorado con un proveedor especializado en sistemas de riego. Entonces, tenemos que tener presente en el diseño que existen diversas soluciones de distribución de emisores. Esta es una. Estas son 6 filas de aspersores de cierto tipo, de cierta presión, pero existen en campos en este caso es béisbol, existen distintas configuraciones. Y las configuraciones van a variar dependiendo, como les dije, de las condiciones y también de un diseño óptimo, ¿no? Porque digamos, dependiendo de la habilidad del proveedor o del proyectista,
podría plantear un sistema equivalente con menor costo, ¿no? Con menor cantidad de aspersores, menor extensión de tuberías, menor cantidad de estaciones, igual de eficiente, pero menos costoso. Entonces, eso es lo que tienen que tener presente. No hay una única solución, ¿no? Y muchas veces se repite el error, lo he visto un montón de veces, de que una vez que se tiene un diseño de sistema de riego, este se replica, digamos, automáticamente en otros proyectos. No es lo ideal, porque no todos los proyectos son iguales. Un campo o un sistema de riego de la ciudad de Lima para deporte de alta competencia no es igual que un sistema de riego en la ciudad de Huancayo para deporte, digamos, de masificación, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Deseablemente se tiene que diseñar el sistema de riego dependiendo de las condiciones del lugar y de las condiciones o los requerimientos de uso del espacio deportivo. Ahora, una recomendación importante es que el suministro o instalación del sistema de riego se incluya dentro del contrato principal de construcción del campo de juego. ¿Esto por qué? Porque si nosotros dejamos el sistema de riego en manos de un contratista y el diseño o la construcción del campo en manos de otro contratista, van a haber problemas de interferencias, de garantía. Uno, si hay problemas, uno le va a echar la culpa al otro. Y también puede haber problemas digamos, de interferencias durante la ejecución de obra que generen ampliaciones de plazo en el contrato, ¿no? Entonces, lo ideal es que el suministro e instalación del sistema de riego sea una subcontrata del contrato principal de construcción del campo. Si bien esto puede resultar un poco más caro, nos aseguramos no tener problemas durante la ejecución y durante la vida útil de las instalaciones, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar en el diseño del sistema de riego? Tenemos que ver qué alternativas hay de suministro de agua, ver la continuidad del suministro de agua para dimensionar la cisterna y ver si tenemos que prever que si el suministro de agua no es continuo en la zona. Tenemos que ver la calidad de la fuente de agua disponible, ver si necesitamos un tratamiento previo de estas instalaciones o si el agua que tenemos disponible realmente se puede usar para el riego y definitivamente las condiciones climatológicas, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que evaluar respecto a las condiciones, digamos, de postconstrucción? Tenemos que ver los costos de mantenimiento asociados y la disponibilidad de servicios, repuestos y mano de obra calificada. Entonces, evaluar todas estas características del punto 4 y 5 nos va a permitir tomar la mejor decisión respecto a la solución del sistema de riego planteado. Ahora hay que tener presente que este es un tema bastante complejo, bastante especializado, pero es bueno tener una visión general de tal forma de que eh, tengamos un adecuado criterio para seleccionar a ese especialista que nos va a brindar el servicio de cubrir esta necesidad del diseño del sistema de riego. Ahora veremos lo que es el sistema de drenaje. El sistema de drenaje es importante, ¿por qué? Porque nos permite evitar la formación de charcos que a su vez van a generar la compactación del terreno, lo que a su vez genera la reducción de la capacidad de drenaje del terreno natural. También estas inundaciones generan la afectación del césped y afectan las condiciones de seguridad de la superficie de juego, ¿no? De forma inmediata. Entonces, por eso es importante un adecuado sistema de drenaje. Ahora, ¿en qué caso es necesario sistemas de drenaje? En espacios deportivos descubiertos, como son campos deportivos de césped natural o artificial, en pistas atléticas o en campos deportivos sintéticos. Aquí vemos algunos ejemplos. Este es un sistema ranurado en el cual tenemos una presencia mínima de la canaleta de recolección que se encuentra debajo. Es bastante más ancha la canaleta, pero en la superficie solo vemos una línea, ¿no? que es bastante menos invasiva y que interrumpe
en menor medida la superficie deportiva. Lo mismo vemos aquí en el caso de esta pista atlética, donde este sistema ranurado nos permite con una presencia mínima poder hacer una adecuada recolección de las aguas, ya sea de lluvia o el sistema de riego o de limpieza de la superficie. Y luego tenemos estas canaletas perimetrales, ¿no? Este no es precisamente un buen ejemplo porque, como podemos ver, las rejillas son en el sentido longitudinal del tránsito, ¿no? O sea, uno ingresa desde el área exterior hacia el espacio deportivo y la rejilla se encuentra en el sentido del tránsito. ¿Qué nos recomienda? Nuestra normativa es limitada en ese aspecto, pero por ejemplo, ¿qué nos recomienda los estándares de accesibilidad americanos? Nos recomienda que las rejillas no excedan más de 12.7 milímetros de ancho y que estas rejillas sean transversales al tránsito, ¿no? Entonces, este es un mal ejemplo. Este es un buen ejemplo. Que si bien esta seguramente es la solución más práctica para el fabricante, nosotros no pensando en el fabricante, sino pensando en el usuario, tenemos que usar una solución pues, que permita que no hayan problemas de accesibilidad, ¿no? Que no se atraquen en el caso de silla de ruedas, cuando sea el caso que se necesite el acceso en silla de ruedas, o con el caso del calzado deportivo, ¿no? Que muchas veces tiene protuberancias que podrían también atracarse dentro de estas rejillas, ¿no? Entonces es importante ese tema. Ahora, en los sistemas de drenaje tenemos tres componentes básicos, que son las subcapas, las tuberías de recolección y la pendiente o la gradiente del campo que permite pues que el agua circule hacia estas tuberías de recolección. Aquí no vamos a ahondar en mayor medida porque, como les he dicho anteriormente, eh, el paquete de campo, las subcapas, van a depender de la solución de superficie deportiva, va a depender también del fabricante. No todos los fabricantes tienen la misma solución. Entonces, dentro de este paquete de campo, de la base y la subbase, se suele incluir una capa de drenaje. En este caso estamos viendo una pendiente típica, pero no significa que sea universal. Por algo se indica aquí referencial. Una pendiente típica de superficie de campo deportivo de césped, de 0.5 a 1% de pendiente. Y esta es una distribución que también es referencial, no es una solución universal de distribución de tuberías en un campo de césped. Ahora, ¿qué factores son los que determinan el sistema de drenaje? Básicamente son dos grupos, ¿no? Las condiciones climatológicas y las características del suelo. En el caso de las condiciones climatológicas tenemos que tener presente la intensidad de lluvias que afectan la definición del tamaño de las tuberías y las pendientes, si es que tienen que ser más tuberías o unas pendientes más pronunciadas. El tema del viento, que afecta la velocidad de la evaporación del agua del césped. Y el tema de radiación solar, que también afecta la evaporación de agua y la compactación del terreno, ¿no? Entonces, esas tres variables climatológicas son las que determinan o mueven, digamos, la aguja en el diseño del sistema de drenaje. Ahora, también tenemos que ver las características del suelo. Tenemos que tener presente la permeabilidad que tiene el suelo, digamos, del emplazamiento del proyecto, la capacidad de retención de agua que tiene este suelo, ya que ambas características, la permeabilidad y la capacidad de retención, determinan la necesidad de colocar subcapas o también el tipo de drenaje. Y también tenemos que ver si es necesario una protección del nivel freático del suelo. Ahora, como en todo lo que hemos visto respecto a superficies deportivas, respecto a sistemas de drenaje también existen múltiples alternativas en el mercado y también se encuentran en constante desarrollo e innovación. Por ende, no se puede tener una foto congelada de lo que se debe hacer y también se debe evitar repetir diseños a los cuales se tenga acceso porque no necesariamente son los mejores para las condiciones del lugar ni necesariamente la última solución vigente en el mercado. Y también tenemos que tener presente que existen múltiples configuraciones que varían dependiendo de la disciplina o la práctica deportiva y las condiciones del lugar, como vimos hace un momento.
No existen soluciones de aplicación universal, no se repiten diseños o no se deben repetir diseños. Ahora, eh, dentro de la práctica usual, si están haciendo un estudio de preinversión, posiblemente sea aceptable coger un diseño, una solución de diseño previo, tan solo para poder incluir el componente del sistema de drenaje y tener una aproximación al costo de una solución de drenaje, ¿no? Pero si ya estamos haciendo un expediente técnico, lo adecuado es, al igual que el sistema de riego, es que el profesional responsable del diseño, que en este caso es el ingeniero sanitario, se encuentra acompañado de un proveedor especializado en estos sistemas de drenaje. Y un tema súper importante es que el requerimiento de una certificación del espacio deportivo y contar con proveedores de comprobada experiencia, ambas cosas nos van a permitir conseguir los estándares de calidad necesarios y nos van a asegurar un adecuado diseño de la instalación. Ahora, finalmente, pasamos a ver lo que es el equipamiento fijo. Aquí eso lo vamos a abordar con mayor detalle ya en otro video de equipamiento. Pero solo para que sepan, los espacios deportivos tienen equipamiento fijo y se suele recomendar que este equipamiento fijo también sea parte del contrato principal de construcción o de instalación de la superficie deportiva, ¿no? Esto con el mismo fin con el que se hizo la recomendación anterior del sistema de riego y de drenaje, es que no existan interferencias durante la ejecución y que cualquier contingencia luego de entregada la obra del espacio deportivo, eh, no existan problemas para las reclamaciones de garantía, ¿no? Que no se estén echando la culpa entre uno u otro para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Este es un campo de hockey sobre césped. Esto es de Londres del 2012, creo. Un ejemplo ya de 13 años de antigüedad, 14 años. Pero igual no sirve, ¿no? Tenemos el tablero de marcación, tenemos lo que son los banderines de campo, tenemos lo que son los banquillos de jugadores, de suplentes, de castigados, el mobiliario para el área de anotación, ¿no? Que en este caso son arcos, y el cercado del campo, ¿no? Que en este caso se requiere unos cercados altos detrás de las líneas de fondo y unos cercados bajos alrededor de todo el campo, ¿no? Entonces, este es solo un ejemplo y solo para poder mencionar la necesidad o la recomendación de que el suministro y la instalación del equipamiento fijo del campo deportivo sea parte del contrato principal de construcción del campo. Con esto terminamos lo que es espacios deportivos y espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un siguiente video. Gracias.